Para sorpresa de nadie, la queja número uno que escucho de quienes buscan empleo es que el mercado laboral está completamente roto. Y francamente no necesariamente estoy en desacuerdo con ellos, así que en este video quiero profundizar en por qué la contratación está tan mal y qué pueden hacer las empresas al respecto. Ahora, si no sabes quién soy Brian Creeley. Soy un reclutador corporativo, profesional de recursos humanos y coach de carrera que ha entrevistado y contratado a miles de personas en algunas de las empresas más conocidas y respetadas del mundo. Y me he propuesto como misión tratar de desmitificar cómo funciona la contratación en las grandes corporaciones para darte una ventaja sobre la competencia. Así que si este tipo de contenido te interesa, asegúrate de darle al botón de suscribirte. También podrías activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido futuro. Así que si has buscado trabajo en los últimos años, y especialmente desde 2020 en adelante, probablemente te hayas dado cuenta de que el proceso de contratación no es tan fluido y sencillo como realmente debería ser. Entonces, ¿por qué es así? Especialmente en la era actual de los modernos sistemas de seguimiento de candidatos, pensarías que las cosas serían mucho mejores. Pero echemos un vistazo rápido a cómo solía funcionar la contratación, y luego veremos en qué está fallando el proceso de contratación hoy en día. Así que, antes de que existieran los sistemas de seguimiento de candidatos y los foros de empleo en línea, y sí hubo una época en la que era así, solíamos hacer las cosas de manera muy manual. Entonces, las empresas publicaban anuncios en periódicos locales o tal vez ponían un letrero frente a su propiedad o en la puerta, y las personas enviaban manualmente sus currículums, cartas de presentación, etc. Y los departamentos de personal, como se les llamaba en ese entonces, normalmente tenían carpetas para cada puesto y llevaban un registro manualmente, ya fuera usando una versión primitiva de Microsoft Excel o incluso antes de eso con lápiz y papel. Cuando llegaba el momento de entrevistar y mover a las personas dentro de la empresa, normalmente era un proceso muy manual y presencial. Los equipos de contratación literalmente recibían paquetes de currículums y guías de entrevistas antes de las entrevistas, y los candidatos normalmente acudían en persona. De hecho, casi no había ningún filtro al principio. Así que muchas veces el gerente de contratación tal vez tomaba el teléfono y los llamaba, luego los invitaban a una entrevista presencial y todo sucedía de manera bastante manual, en persona y rápidamente. Pero tienes que tener en cuenta que en ese entonces todo era bastante local y era muy raro que consideraras aceptar un trabajo fuera de un radio de unos 80 kilómetros de tu casa. Pero a medida que las cosas se modernizaron y todo se volvió más y más en línea, las empresas empezaron a aprovechar herramientas como los portales de empleo, donde de repente personas de todo el mundo podían empezar a postularse para puestos. Los candidatos empezaron a llegar en masa para todos estos puestos y como resultado surgió una especie de industria paralela. Los departamentos de recursos humanos empezaron a separar las funciones tradicionales de recursos humanos y las funciones de reclutamiento. Y especialmente en esas empresas más grandes donde tenían varias ubicaciones, el volumen de datos se volvió demasiado grande, y ahí es donde entraron los sistemas de seguimiento de candidatos. Y eso es una evolución natural, igual que un sistema ERP para una empresa manufacturera para manejar todo el inventario, o un sistema CRM para alguien involucrado en ventas y relaciones con clientes. Así que, a medida que más candidatos llegaban a estas empresas, los sistemas crecieron y crecieron para tratar de manejar todos los datos y también encontrar formas de filtrar a las personas de manera más efectiva. Y ahí es donde las cosas empezaron a desviarse. Empezaron a agregar todos estos pasos de filtrado para descartar a las personas que simplemente no estaban calificadas de aquellas que sí lo estaban. Así que como resultado, estos procesos de contratación se han salido de control con el tiempo y ciertamente ha impactado la experiencia de los candidatos. Así que ahora que tenemos un poco de contexto sobre la historia del reclutamiento, aquí estamos en la actualidad y ciertamente las cosas no están funcionando. Entonces, ¿en qué momento se desviaron? Así que el primer problema naturalmente comienza con la solicitud en sí misma. Muchas de estas empresas están usando sistemas de seguimiento de candidatos obsoletos, que incluso hoy en día todavía requieren que crees una cuenta para poder postularte. Y no hay nada más frustrante que encontrar un trabajo que realmente te interesa, hacer clic en la oferta de empleo y luego que te pidan ingresar un correo electrónico, una contraseña y todos estos pasos innecesarios para una empresa que realmente no te importa tanto. Sin mencionar que, cuando subes tu currículum, no extrae correctamente la información, así que de todos modos tienes que agregar toda esa información manualmente. Y básicamente, solo estás duplicando lo que ya enviaste. Así que, desde la perspectiva de la experiencia del candidato, ya estamos empezando con el pie izquierdo. Y luego están los empleadores demasiado entusiastas que deciden agregar un montón de preguntas de entrevista conductuales directamente en la solicitud.
Así que el candidato se encuentra no solo teniendo que analizar su currículum manualmente, sino que ahora también tiene que responder un montón de preguntas que sabe que probablemente lo van a descartar como resultado. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, potencialmente estás compitiendo con miles de otros candidatos por estos mismos trabajos de calidad relativamente baja. Porque como puedes ver, con la llegada de los portales de empleo y el aumento de la popularidad de los trabajos remotos, tienes personas de todo el mundo intentando su oportunidad en cada oferta de trabajo que siquiera remotamente coincide con su experiencia. Y lo que eso significa es que la persona que realmente está calificada para un puesto muchas veces queda completamente enterrada entre un montón de personas que no tienen nada que ver con el puesto. Así que realmente se siente como una competencia feroz, especialmente para esos puestos de alta calidad con empleadores bien reconocidos. Y tienes que tener un timing perfecto para poder pasar por todo ese proceso solo para que te vean. Y por supuesto, el tema favorito de todos, los requisitos ridículos que los empleadores exigen a todos sus candidatos, incluso para los puestos más básicos. Ciertamente no todos sus trabajos requieren más años de experiencia de los que la tecnología ha existido. Ahora sé que hay mucha gente allá afuera que va a decir, bueno, también tienes que pasar por los sistemas de seguimiento de candidatos que analizan automáticamente tu currículum. Y tengo mis propias opiniones sobre eso. Y en general, en realidad, no es el caso que un sistema de seguimiento de candidatos te filtre automáticamente. Hay algunas circunstancias en las que podría suceder y he hablado de eso en otros videos. Pero con los sistemas modernos de seguimiento de candidatos, en realidad están empezando a agregar esa funcionalidad cada vez más comúnmente. Así que puede que realmente tengas un bot de inteligencia artificial analizando tu currículum y buscando cosas específicas. Y las propias empresas de seguimiento de candidatos nos dicen que eso es algo bueno, que todas las 1000 personas pueden ser revisadas. Pero la realidad es que creo que muchas personas están siendo filtradas automáticamente y eso es algo muy frustrante para ellas. Sin mencionar que si tienes la suerte de ser visto por el reclutador, normalmente solo tienes muy poco tiempo para captar su atención. Así que tu currículum tiene que ser impecable, muy conciso y dirigido específicamente al puesto, lo que significa que ahora tienes que personalizar tus solicitudes. Y sé que a muchas personas no les gusta hacer el esfuerzo extra porque es un paso adicional. Desafortunadamente, es necesario. Por supuesto, hay algunas herramientas de inteligencia artificial que puedes usar para agilizar ese proceso. También enseño algunas técnicas sobre cómo personalizar rápidamente en el curso Resume Rocket Fuel. Pero aún así es otro paso engorroso que la gente tiene que dar, pasar por 1000 trabas solo para conseguir un maldito trabajo. Y por supuesto, una vez que logras conseguir una entrevista, hay varias rondas de entrevistas, varios pasos, múltiples puntos de datos que todos deben ser rastreados. Y puede ser una verdadera pesadilla para los equipos de reclutamiento tratar de llevar el control de todos los datos. Y ahí es donde entra el patrocinador de hoy, ClickUp. Con las herramientas de productividad de ClickUp, permite que los departamentos de recursos humanos, reclutadores y equipos de contratación sean mucho más eficientes y organizados con procesos muy complejos y una gran cantidad de datos diferentes. Y les permite crear el sistema perfecto para simplificar la contratación, la incorporación y el desarrollo de empleados con la plataforma Todo en Uno de gestión de recursos humanos de ClickUp. Por ejemplo, los equipos de reclutamiento pueden querer aprovechar las herramientas de seguimiento de candidatos de ClickUp para ayudarles a gestionar de dónde han obtenido candidatos en diferentes plataformas como LinkedIn y Google. Y les ayuda a mantener todo muy ordenado y organizado. Y cuando ese candidato es contratado, el Departamento de Recursos Humanos puede crear flujos de trabajo de incorporación para ayudar a asegurar que todo sea fluido y sin problemas. En otras palabras, pueden eliminar algunos de los puntos problemáticos que la gente suele tener con el proceso de contratación. Así que deja que ClickUp te ayude a hacer más que el 99% de las personas. Ve a tryclickup.co a lifeaftertryclickup.co a lifeafterlayoff y usa el código YouTube para comenzar gratis. Y si te encanta ClickUp, ese código también te dará un 20% de descuento si decides actualizar. Entonces, una vez que entras en el proceso de entrevistas, también te encuentras con un montón de ineficiencias. En forma de entrevistas interminables, parece que las empresas están agregando cada vez más pasos al proceso de entrevistas. Y básicamente te están pidiendo que saltes de un obstáculo a otro una y otra vez. He escuchado de procesos que tienen hasta 8 o 10 entrevistas. Personalmente yo nunca soportaría tantas entrevistas, pero hay empresas que no valoran lo que el candidato está experimentando y por lo que tiene que pasar. Y sin mencionar que podrías llegar a una entrevista y encontrarte en una sala con 5 o 6 personas más, imagina lo intimidante que es eso.
El problema es que las empresas son notoriamente reacias al riesgo y tienen demasiados tomadores de decisiones que quieren involucrarse en todo. Y no es raro que estas empresas tarden semanas entre cada etapa de la entrevista y meses para cubrir un puesto relativamente sencillo. Y si tienes la suerte de pasar por ese calvario, probablemente te vas a encontrar con algunas evaluaciones y posiblemente una tarea para hacer en casa. Ahora, estas evaluaciones son particularmente molestas porque pueden tomarte hasta 1 hora y media completarlas. Y a las empresas les encanta ponerlas ya sea al principio de la solicitud para que literalmente las 1000 personas tengan que llenarlas, o las ponen al final del proceso de entrevistas. Y es otra oportunidad para que te equivoques y seas rechazado. Y lo que menos me gusta son las tareas para hacer en casa, y estas suelen hacer que la experiencia de entrevista sea muy mala. Y francamente, desearía que las empresas simplemente las eliminaran para todos, excepto para los puestos más altos, porque básicamente lo que están haciendo es hacer que trabajes gratis para ellos. Y en el mejor de los casos, vas a trabajar en algo que es un problema genérico que podría tomarte al menos unas horas, si no varios días, e incluso potencialmente un par de semanas. O en el peor de los casos, en realidad te dan un problema real que están enfrentando y luego te hacen hacer esta tarea y al final te rechazan. Y probablemente revisas después de un par de semanas y ves que en realidad implementaron lo que tú propusiste, así que básicamente solo te usaron para servicios de consultoría gratuitos. Y si tienes la suerte de completar eso satisfactoriamente y logras que todos te den ese visto bueno, lo cual parece literalmente imposible, entonces llegas al proceso de oferta y este es otro gran dolor de cabeza para quienes buscan trabajo porque parece que aquí también hay muchas maniobras y en particular con la negociación salarial. Pero al final del día este es un momento muy estresante para quien busca trabajo porque muchas veces no sienten que tengan mucho poder de negociación y no saben cómo negociar sus ofertas. Y lo digo por experiencia, una empresa no está buscando maneras de mejorar tu oferta de trabajo si pueden contratarte por el mínimo posible. Así que depende de ti asegurarte de negociar tus ofertas. Pero incluso si tienes la suerte de haber recibido y aceptado esa oferta, he escuchado historias de terror de personas que han renunciado a sus trabajos e incluso se han mudado al otro lado del país, solo para que les retiren la oferta 1 o 2 días antes de que empiecen. Y la empresa dirá, lo siento, ha habido un cambio de dirección. En realidad, ya no necesitamos el puesto. Y básicamente arruinan la vida de los candidatos si no hay ningún recurso para ellos. Pero todo esto se reduce a una mentalidad de aversión extrema al riesgo, donde las empresas están petrificadas de tomar decisiones de contratación equivocadas. Por supuesto, ellos dirán que es muy caro contratar a alguien, integrarlo, capacitarlo y luego tener que reemplazarlo. Y luego están los empleadores que dicen, somos muy lentos para contratar y rápidos para despedir. Y siento que tal vez debería ser al revés, pero definitivamente parece que las empresas buscan cualquier razón para rechazarte en lugar de lo contrario. Y si cometes un solo error o haces un simple fallo en cualquier etapa del proceso de entrevistas, puedes esperar recibir un rechazo genérico por correo. O puede que ni siquiera recibas uno porque el ghosting laboral también es un gran problema. Y ya hice otro video sobre el ghosting laboral, por qué sucede eso. Y realmente no hay una buena excusa para eso, simplemente es una mala forma de reclutar y una mala experiencia del candidato. Pero últimamente ha empeorado aún más porque lo que también ha pasado es que, con todos estos despidos que han ocurrido en los últimos años, los equipos de adquisición de talento suelen ser los primeros en ser afectados. Y lo que ha pasado es que han eliminado muchos de estos puestos de reclutamiento y han cargado ese trabajo al personal que queda. Así que tienes a estos reclutadores sobrecargados de trabajo que no pueden manejar el volumen que tienen en su escritorio o han pasado ese trabajo a otras personas de bajo nivel o posiblemente a algunos contratistas que realmente no están comprometidos. Pero de cualquier manera que lo veas, la experiencia del candidato seguramente va a sufrir cuando no tienes a alguien que esté guiando metódicamente a las personas a través de los sistemas. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, no creo que haya una solución real a menos que la empresa lo adopte desde la parte más alta de la organización hacia abajo. De hecho, soy partidario de que los altos ejecutivos tengan que presentarse de forma anónima a entrevistas para puestos en sus propias organizaciones y ver cómo les va, porque creo que eso aclararía muchas cosas. Pero si la experiencia del candidato realmente está en la cima de su lista de prioridades, como suelen decir en sus materiales corporativos y sitios web, entonces realmente tienen que vivirlo. Tienen que entrar y cambiar los procesos, eliminar las ineficiencias, empezar a eliminar esos pasos que simplemente no están enfocados en el candidato.
Y francamente, siento que muchos de estos pasos, en realidad, ni siquiera les ayudan a contratar mejores personas desde el principio. Y como buscador de empleo, ¿qué puedes hacer cuando solo estás tratando de encontrar un trabajo y parece que te enfrentas a estas dificultades en un mercado laboral que parece literalmente imposible? El problema es que realmente no puedes cambiarlos, y gritarlo a los cuatro vientos realmente no va a solucionar nada. Por lo tanto, la mejor solución para ti es cambiar la forma en que abordas la búsqueda de empleo, haciéndolo de manera mucho más eficiente, mucho más enfocada y tratando de recuperar el control sobre tu carrera. Eso significa que estoy siendo más inteligente con mi búsqueda de trabajo. No solo estoy postulando a 1 millón de empleos y esperando lo mejor. Me aseguro de que para los puestos que realmente me interesan estoy yendo un paso más allá, personalizando mis solicitudes y mis currículums, tratando de ser uno de los primeros en postularme, aprovechando mis contactos de forma estratégica y realmente intentando aumentar mis posibilidades de recibir esas llamadas de regreso, porque eso es realmente lo que puedes controlar. Y desafortunadamente, hasta que los empleadores se vean obligados por necesidad, simplemente no veo que las cosas cambien mucho en el futuro inmediato. De todos modos, si necesitas más ayuda con una búsqueda de empleo particularmente difícil, visita mi sitio web, alifeafterlayoff.com. Está lleno de consejos y trucos, todo desde la perspectiva de alguien con experiencia interna. Y también comparto mis conocimientos más profundos e íntimos sobre reclutamiento en forma de algunos cursos de capacitación. Puedes revisarlos en la pestaña de cursos. Y nuevamente, me gustaría agradecer al patrocinador de hoy, ClickUp. Te agradezco por ver el video. Nos vemos en el próximo.